Muy buenas tardes, amados radioescuchas. Una vez más, le damos gracias al Todopoderoso por permitirnos nuevamente estar con ustedes y por seguir desarrollando el tema correspondiente a la reforma. Muy buenas tardes, Urielito. Doctor, buenas tardes. Carlito, buenas tardes. Oyentes, muy buenas tardes. Aquí complacido de estar nuevamente en este programa que ya por él tenemos título, ¿no, doctor? Sí, no lo hemos todavía sociabilizado. Es correcto. Porque nos falta unas cositas. Estamos en contexto. Eso. En contexto. Aquí estamos en contexto, aprendiendo un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con la prerreforma y ya estamos ya adentrándonos en lo que tiene que ver con la reforma y con este personaje tan importante como fue Martín Lutero. Así es. Muy buenas tardes, Carlitos. Bueno, saludando a toda nuestra querida audiencia, nos complace acompañarlos. Y sí, señor, como ustedes decíamos, estamos en contexto y estamos en la vida de Martín Lutero. Y uno cree que a grosso modo o rápidamente pues hablan algunas cosas de él, de su vida, su obra, de las 95 tesis, bueno, pero cuando uno empieza a entrar a esa profundidad de todo lo que tiene Martín Lutero, pues es bastante y no acabaríamos, pues ha tocado como resumir, pero hay algunas cosas que no se han dicho de él y que datos históricos que son importantes y que a la gente le gusta. Así es, Carlitos. Entonces, mis amados radioescuchas, en el programa pasado habíamos estado mirando el ancestro, el núcleo familiar de Martín Lutero. Ya hemos hablado del padre, de la mamá, cómo sí, ellos, como buenos padres, en el corazón de ellos deseaban lo mejor para su muchachito Martín. Y tanto fue así que abandonaron el campo y llegaron a una ciudad para que Martín pudiese iniciar sus estudios. Entonces vamos a mirar hoy, analizar tres subtemas. Es la época de los estudios de él, de sus estudios primarios, llamámoslo así, universitarios, incluso de posgrado. Y tenemos otro subtema que es la vida monástica y la vida académica. Hay que entender que por monástica era la reclusión, era el internado, llamémoslo así, que aún todavía en Colombia existen algunos colegios. Y por último vamos a analizar los hechos y las sorpresas que Martín Lutero se llevó cuando tuvo la oportunidad de llegar a Roma, la sede papal. Entonces vamos a iniciar con el primer segmento, que es hablar sobre cómo fue la vida estudiantil de Martín Lutero. Y yo haría una preguntita a Uriel. En breve, ¿cómo fue su vida de estudiante, de niño? Bueno, les cuento que no es por chicanear acá ni por dármela acá, pero fui muy buen estudiante. Siempre tuve las mejores calificaciones, era el más juicioso de la clase, era el que me ponían, muchos le dirían como el lambón, digamos así. Qué bueno, pero era el que me ponían que anotar el que se paraba, el que hacía bulla, el que hablaba, y yo era como el consentido, el consentido de los profesores. Entonces me fue muy bien en el colegio, en la escuela. Entonces. Qué bueno. Yo sí sabía que tenía muy buenas bases de liderazgo desde niño. ¿Y Carlitos, qué recuerdas? No, yo recuerdo que a mí casi me tenían que sacar con abogado. Ya después como que uno toma conciencia y dice, no, tengo que salir adelante, tengo que portarme bien, no por la disciplina, sino por el estudio. Entonces ahí fue, pero sí, fue una época donde también las bases y una disciplina militar que me sirvió bastante y que se aplica ahora, ¿no? Sí. Entonces, pero bien, ahí vamos. ¿Verdad que bueno? En cuanto a mí, nunca tuve ni siquiera un llamado de atención. Vea. Es más, mis notas no se pueden cuantificar. Uy. Esa es la razón. Porque, por razones que eso está dentro de la voluntad y soberanía de Dios, mis padres, de los 10 hermanos, fui el único que no me llevaron a la escuela. Entonces, ahí, pero acá estamos por gracia de Dios. Oiga, doctor, ponle cuidado que usted era de los menores. Yo era de los menores. Y al contrario de Lutero, porque Lutero era el mayor de 9 hermanos y fue el que más llevó del bulto, por decirlo así, o sea, que más trataron mal los papás porque eran muy fuertes. Así es. Pero no fue el caso suyo. No fue el caso mío, pero es que yo estaba ocupado sembrando mis hortalizas. Entonces les cuento. Bueno, entonces, pues digamos, ¿qué decimos de este gran personaje? Bueno, estuve buscando
buscando, interesante la información que por ahí encontré también, y es que él, a pesar de que fue muy maltratado por los papás, porque eran unos padres siempre queriendo como lo mejor para él, y él lo reconoció. Dice que de las palizas que le dieron los papás, él aprendió y reconocía que lo hacían por su bien y que lo hacían de corazón. Él nunca guardó rencor en sus padres por el trato que le dieron. Dice también él, cuenta la biografía, que cuando él entra también como a la escuela, en sus 6 años, sus añitos así, el trato no fue diferente, también maestros, profesores duros con él, y todo eso como que lo convirtió en un ser como huraño, como desconfiado, según lo que cuentan también sus compañeros de estudios de aquella época. Claro, la disciplina y la niñez que tuvo de parte de sus padres y más de su papá fue lo que le ayudó para que obtuviera ese carácter. Y también en la escuela, como decía Uriel, eran bastante rígidos con él, pero eso le sirvió para que tomara decisiones trascendentales en su vida, y eso lo fue formando. Yo creo que eso también va ayudando a cada uno de nosotros, como también a Martín Lutero lo fueron guiando, lo fueron llevando, pero llegó a un punto en que también las tareas de la escuela le producían estrés, cansancio. Prácticamente en algunas oportunidades le tenía hasta miedo a su papá porque era muy duro. Era bastante severos, como las familias de la época, incluso muy recientes, y aún todavía en nuestros campos los niños los educan con un poco de dureza. Pero lo que habría que mirar acá de los papás era que esa preocupación de ellos, salir del campo para llegar al pueblo más cerca, en donde estuviese el plantel educativo, para que su hijo fuera un gran estudiante, un gran hombre, y pues mejorara la calidad de vida de la familia, ¿no? Porque es que ellos, doctor, eran muy pobres, pero luego sale como una opción, una posibilidad de que el papá fuera como el director de unas minas, y ahí comienza a mejorar un poquito la situación, aunque ahí nunca llegaron a ser ricos, nunca llegaron a ser. Ahí se empieza a mejorar la economía. Entonces, él estuvo prácticamente, lo que decía Carlitos, de pronto él era como un poquito medio indisciplinado, porque prácticamente él estuvo en 3 planteles educativos haciendo su primaria, llamémoslo así. Estuvo en la escuela, llamémoslo así, de Mansfeld. Sí, señor. Estuvo en la escuela de Magdeburgo. Sí, señor. Y también estuvo en la escuela de Eisenach. De tal manera que 3 escuelas. Entonces esa fue su vida en la época. Pero cuando él termina su primaria, llamémoslo así, entonces los papás estaban también cerca a una ciudad más grande que era Esford. Sí, señor. Sí. Exactamente. Y allí el muchacho también recibe su formación en la parte de la música. No sé si en esa parte de la música, pero él también recibió una licenciatura en artes. Exactamente, ahí en esa él estudió, era un gran músico, estudió el laúd. El laúd es un instrumento de la época del periodo del barroco. El laúd. El laúd. Laúd se llama el instrumento. Con D. Laúd. Un instrumento bastante grande. Es llamémoslo una guitarra grande. Pero no solamente con 6 cuerdas, sino tenían hasta 18 y 24 cuerdas. Oiga, si se confunde uno con 6 para tocarlas, como Herardo a tocar 18 cuerdas. Entonces, él aprendió a manejar ese instrumento que era el instrumento de excelencia de la época. Existía otro instrumento que se llamaba el clavicornio, pero eso fue posterior. Pero él fue un maestro de laúd y inició a estudiar la filosofía platónica. Vea, pues, qué interesante. Era un gran filósofo. Eso, ¿qué otra cosa podríamos decir de Martín Lutero? Bueno, él cuando termina su bachillerato, digámoslo así, en el 1502, se hizo, digamos, como un concurso. Y dentro de los 17 mejores estudiantes, fue el primero. Y eso lo candidatizaron para ser realmente un buen estudiante y llevarlo a una buena universidad. Continuamos con el segundo segmento, que es la vida monástica y académica de Martín Lutero. Pero antes, precisemos que Lutero termina prácticamente sus estudios de bachillerato. Sí, señor. E ingresa a la Universidad de Erfurt a estudiar Derecho. Sí. Es el gran sueño que tenían los papás. Pero él abandonó la carrera por algunas circunstancias que ahorita en el desarrollo, en el cuerpo del segundo tema lo vamos a aclarar. Entonces, ¿qué podríamos mirar o examinar de la vida monástica y académica de Martín Lutero? Antes permítanme aclarar el término monástico. Monástico viene de monacato y monacato viene de lo que hoy llamamos el convento. Es decir, donde llevaban a los peladitos, a los muchachitos, desde muy niños, para que allá en el convento iniciaran su preparatoria para ser fraile, luego para ser sacerdote, luego para ser prior, luego para...
no peor, sino prior. Para ser abad y por último vicario, ¿no? Esos son como, es interesante también tener en cuenta esos rangos, digamos así, esa jerarquía en cuanto, o sea, el más bajo es el fraile. El fraile, el que le tocaba cocinar, hacer aseo y atender a sus superiores, el abad o el prior. Vea pues. Pues el joven Lutero se dedicó a la vida de monasterio, así sencillamente, aunque cuando su papá se enteró, pues su papá se puso bastante molesto, pero él tomó la decisión de el monasterio, empeñándose en realizar obras con el fin de complacer a Dios. Tuvo un grave problema, y es que tenía largas jornadas de flagelación, unas largas jornadas de ayuno y unas largas horas de oración. Entonces esto empezaron a hacer mella en la salud de Martín Lutero. Y Johann von Staupitz, si es que lo estoy pronunciando bien, sí, señor, el superior de Lutero, fue el que recomendó a Lutero una carrera académica, y en 1507 fue ordenado sacerdote. Es interesante, doctor y Carlitos, que estos hombres, como los que hemos estudiado anteriormente, con esa juventud y con tanto amor por el estudio, por la lectura de la palabra, por prepararse y porque a estos escasos 20 y pico años ya este hombre ya tenía mucho conocimiento, inclusive que a los 25 ya estaba dictando clases de filosofía y todo esto, ¿no? Pero entonces me queda como esa, para resaltar eso. Hoy un muchacho a los 18 años está pensando muchas cosas menos a veces que en prepararse para servir en algo, ¿no? Y algo que también causa, como dice Uriel, es la necesidad de estudiar. Pues en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Gutenberg. Además, el 9 de marzo de 1508 recibió el grado de bachiller de estudios bíblicos. Y además, sumémosle a eso, que estudió griego y hebreo para la traducción de la Biblia judía. Así es, mire cómo era el deseo de superación de Martín Lutero, que esto nos sirve para nuestra vida, cómo él fue realmente entregado a la investigación, porque como lo indicaban ustedes, no solamente se dedicó al estudio que tenía relación desde luego con la formación de fraile o de sacerdote, es decir, la parte teológica, sino que en esa época también se estudiaba todo lo que era el gran pensamiento de los filósofos, especialmente la escolástica, es decir, la filosofía de la Edad Media, pero también abordó los estudios de filósofos muy contemporáneos, como de tomar la filosofía de Santo Tomás y posteriormente tomar la filosofía de los nuevos filósofos como Max Scheler y otros filósofos Wall, porque él quería realmente ser un hombre estructurado en el conocimiento. Y fue así que antes de él ser profesor de teología, fue profesor de filosofía. Sí, señor. Y especialmente manejó dos áreas de la filosofía, que era lo que llamamos la lógica formal, que es donde se estudia la estructura del pensamiento, sí, cómo se debe pensar, cómo se debe hablar, cómo se debe argumentar, sino que también hizo énfasis en la otra rama de la filosofía, que es la epistemología, que es la ciencia que estudia el origen o las fuentes del conocimiento. Fue un gran estudioso, tanto así, mis hermanos, compañeros y radioescuchas, que a él, en el 21 de octubre de 1512 recibió prácticamente el doctorado en Biblia. Y este doctorado en Biblia lo recibió también en aras de que, como lo ha dicho nuestro compañero Carlos, se entregó al estudio de las lenguas muertas, lenguas antiguas como el latín, el hebreo y el arameo, y él realmente tenía una estructura muy, muy fundamentada. Esto le valió a Martín Lutero para que lo nombraran en ese mismo año 1512 en el Senado de la Facultad de Teología, dándole todos los títulos, sí, señor, del doctorado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y además que en 1513 también empezó a dictar clases sobre los salmos, pero había algo curioso. Muchos reformadores o católicos decían que Lutero no conocía la Biblia, pero ¿cómo no la va a conocer si está recibiendo un doctorado
en Biblia, o sea, en teología. Entonces, esto no tiene cabida en la vida de Martín Lutero. Además, porque en 1515 también él empezó a dictar conferencias de las epístolas a los romanos. Empezó a dictar estas. Además, según Lutero, cuenta que odiaba una frase que a él decía que lo sacaba de casillas, y era la justicia de Dios. Así es. Qué buen apunte, Carlitos, porque mire, se ha hablado mucho de Lutero y algunos historiadores sesgados, digamos católicos, han mirado y han hecho su biografía desde el punto de vista de su carácter o de sus errores. Sí, señor. Pero como lo decía Carlos muy bien, si recibió un doctorado y sobre todo por encima de muchos otros estudiantes, no era que era un viejito cascarrabias y revoltoso o resentido, no, eso no es así. Tanto que mire, si ustedes ven una estadística de los hombres ilustres del Renacimiento, allí está Martín Lutero. Y dentro de todos esos grandes conocedores de la ciencia del Renacimiento, solamente hay 2 teólogos. Uno católico que era cardenal, llamado el cardenal Cusa. Era el único. Y el otro teólogo que aparece en esa estadística, de los grandes brillantes como teólogos, era Martín Lutero. Qué bueno. Entonces no es así que es que Martín Lutero era el viejito rabioso, no. Era su carácter, pero nunca por el carácter se le puede opacar su brillantez, su aporte para la reforma y sobre todo su fidelidad a las Sagradas Escrituras. Inclusive el papa de la época decía que Martín estaba borracho. Decía, no, es que está yendo borracho. Cuando se le pase eso, él va otra vez a retomar el camino. Pero este es un hombre de verdad muy estudioso, y después de todos esos títulos, esos cargos que recibió, pues recibió el nombramiento para ser como el encargado de nada más y nada menos que 11 monasterios. Entonces empieza como un fraile, va ascendiendo en su conocimiento, en su estudio teológico, filosófico, en fin, todo esto, y luego llega a hacerse cargo de estos 11 monasterios. Sí, llegó a ser vicario. Vicario, esa es la palabra. Vicario, hoy, por decir algo, el obispo metropolitano de Bogotá, que está a cargo de varios. Era un gran hombre. Bueno, pasamos a otro segmento muy importante para la vida de Lutero, y es su viaje a Roma. ¿Qué podría como adelantar? Fue tanto el amor y la confianza de liderazgo que los agustinos tenían por Lutero, que cuando llegó un comunicado de Roma para que se enviara un representante de estos, los monjes y los frailes y los abad y los señores líderes no lo pensaron más de 2 veces, sino que el que tenía que ir era Lutero, y Lutero se va para Roma. ¿Qué podemos...? Pues ahí él apenas tenía 27 años cuando arranca este viaje. Y un viaje que me decía Carlitos que duró como un mes. Que ya 2 meses. Usted se me adelantó. Sí, como 2 meses. Un mes o 2 meses caminando. Pero es que más que todo él fue enviado a Roma porque se presentó o empezaba a hacer... Hay una pelea como entre los frailes. Sí. Y entonces ellos eran los observantes o reformados. Y ahí fue cuando empezó como la discusión. Entonces a él le dicen, bueno, usted tiene que ir a Roma a defender a estos observantes o reformados, y se desplaza en noviembre de 1510 hacia Roma. Y además que en el año de 1345 se desató una peste que desoló a gran parte de la población europea. En ella también como 5.000 frailes murieron por esa peste. Sí, señor, usted tiene la razón. Estamos documentos, ¿no? En contexto y en unidad. Es que él va allá porque él tiene que definir, porque ellos querían como salirse de ese grupo. Era un grupo de 7 noviciados, no sé. Habían 2 comunidades bien, y todavía siguen en eso. Entre los agustinos, y los dominicos. Exactamente. De Chiquinquirá, mis paisanos. Ellos estaban allá en lo que decía Carlitos, en ciertas descontentos y pugnas. Sí. Pero continuamos. No, que ellos se querían como salir de ese grupo, pero fueron a visitar allá como que al que tenía el dominio, tenía la potestad de decidir entre ellos, entre esa disputa, y ven como que no hay el que está con esa
el poder de hacerlo, dice, no, es mejor que sigan unidos, no quería como que se desintegraran. Eran 7 conventos que estaban opuestos Sí. a esa unión. Entonces ellos están, y aquí, como decía el doctor, ¿a quién escogieron? Pues a Martín Lutero, que era el que tenía mejor oratoria, tenía más carácter, y este es el que nos puede representar. Y como ustedes decían, sí señor, se demoró Martín Lutero, se fue y duraron 2 meses para llegar a Roma. 2 meses Eran como 1400 kilómetros. Kilómetros, Sí. imagine, 2 meses, como dicen en mi tierra, a pata y tremendo. Oiga, yo eso pensaba, yo le rindió, porque Claro. Le rindió. Entonces, imagínese, como aquí una breve ilustración. ¿Cuál es su mayor frustración? En una sola palabra, de su vida. mi mayor frustración, uy, me cogió ahí como... De pronto, el no haber estudiado cuando tuve la juventud, pues, Sí. digámoslo así. ¿Y Carlitos? Pues de pronto no ser como de pronto técnico de fútbol, ¿no? De un equipo de fútbol. Yo voy a sincerarme, mi mayor frustración que tuve fue cuando trabajé con una comunidad religiosa Sí. muy fuerte en el mundo y muy fuerte en Colombia. Y entonces yo tenía esa ilusión de todo tan lindo, los caritas y todo eso, y resulta que vaya sorpresa. Pues mis amados radioescuchas, la sorpresa que se llevó Martín Lutero antes de entrar allá a la pompa, Sí, a señor. la reunión, es que él llevaba sus plenas convicciones y dice la historia que la escalinata para llegar allá a la Basílica de San Pedro, una escalinata que se llama la escalinata Bernini, subió de rodillas, orando y dando gracias por conocer la ciudad santa. Pero cuando él entra y inicia las reuniones, dice el historiador que encontró fue una manada de pecadores y de corruptos. Sí. ¿Cómo no? Además porque, bueno, esperando a todas estas reuniones, pues sencillamente conoció o empezó a visitar la basílica, ya se podía llamar la Basílica Sí. del Vaticano o de San Pedro. Además también conoció las catatumbas de San Sebastián y San Calixto, pero lo que lo asombró a él era toda la pompa, lo bello, lo hermoso. Pero después se fue a recorrer una parte de Roma, encontró unos sitios muy feos y muy lúgubres y además lleno de ratas, y decía, así son Sí. esas ratas de allá del Vaticano. Mire, Porque sí, mire lo que dice y así lo dijo. Sí, mire lo que dice un historiador, que cuando él entró a la primera reunión o sesión de los que ellos hacen esas ceremonias, dice que él vio desde su lugar a sacerdotes, cardenales, Sí. deleitándose de los mejores lujos que ni siquiera los príncipes lo hacían, vistiendo las mejores telas finas. Pero vaya sorpresa, comiendo los mejores manjares y deleitándose con los mejores vinos. E incluso, dice el historiador, poseer y estar con las mejores mujeres de Europa, las más lindas. Pues doctor, mire que también dice el historiador que él se atrevió como a describirlo de la siguiente forma, que era aquello le parecía una supuesta y la degenerada y prostituta Babilonia. Sí, señor. Tremendo. Palabras fuertes. Palabras fuertes pero reales de la época. Mire, esto lo deja a uno sin palabras, pero el pobre Lutero regresó precisamente de ese viaje en una frustración tremenda. Además porque no pudo lograrlo su objetivo. Ellos iban con cartas para presentarse, para desarrollar todo lo que lo habían encomendado, pero a la final no pudieron lograr nada y le tocó regresarse después de 5 meses de estar en Roma y después volver. Y a él lo que lo tenía frustrado es que esos 5 meses no pudo dictar clase. Pura La docencia. parafernalia. Sí. Pura parafernalia era eso. Miren, él dice que él se regresa en un estado de frustración. Uno, porque él en conciencia decía, esto yo no soy capaz de decirlo a mis paisanos. Pero él en conciencia y en obediencia a que era un enviado de Dios allá con un propósito específico, no lo dudó y empezó mentalmente a decir, voy a sociabilizar esto
lo debe saber mis paisanos, esto lo debe saber Europa, esto lo debe saber el mundo entero de cómo es la realidad que se vive en Roma en esa época. Bueno, o sea que en ese viaje lo que él aprendió fue a ver como la realidad, ¿cierto? Él estaba viviendo y lo que él creía pues equivocadamente, y él pensaba que el flagelarse, que el castigarse, que eso estaba buscando la santidad. Y cuando él pensaba que esas personas que eran tan santas que él de pronto conocía de nombre y de títulos allá en sus posiciones, en sus cargos, y cuando ve esa realidad dice, no, esto no es así como dicen tampoco. Entonces ahí llega la confrontación y es cuando él comienza ya a ir a pensando en su mente cómo hacer para dar a conocer todo eso a la gente. Mire cómo se cumple la soberanía de Dios en la promesa que Él da a una persona en especial. Sí, señor. Porque si Lutero no hubiese ido a Roma, bueno, quién sabe si la reforma se hubiese dado en ese tiempo o no sé qué hubiera pasado. Pero yo creo que en la soberanía de Dios, Dios lo lleva de ahí, de Alemania, de su tierra natal, a Roma, para que él personalmente durante 5 meses se diera cuenta de las cosas horribles que se hacían. Entonces mire que él, recapitulando, haciendo la conciencia de él empezó precisamente a gestarse dentro de su idea de lo que posteriormente se llamó las 95 tesis, que fue su primer acto de protesta y de firmeza y de obediencia a las Sagradas Escrituras, de decir esto tiene que saberlo, el mundo tiene que saberlo, la realidad que no es como la pintan. Entonces, muy importante porque él precisamente hace sus 95 tesis y yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Sí, señor. Lo que quería era como concluir en el sentido de que ya el 31 de octubre, Lutero, con toda esa experiencia que le ha pasado y habiendo construido sus tesis, no lo dudó ni le dio miedo clavar en el pórtico de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Y posteriormente fueron traducidas a otras lenguas para que no solamente los conociera la sociedad de Wittenberg, sino que también la conociera toda Europa. Amados hermanos, esperamos haberlos hecho un momento de amena alegría con estos hechos históricos que son referencias que están en la historia y que nos llevan siempre a una reflexión. Es que tenemos un mandato claro dado por la Gran Comisión, que nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra, enseñar la palabra de Dios y ser luz para el mundo y para todas las naciones. Por eso Nuevo Continente se ha sumado y lo está haciendo con todo el corazón y con todo el amor para nuestros radioescuchas, llevando todos estos hechos realizados en todo ese proceso de lo que se ha llamado la Reforma Protestante. Acá, en Contexto, hemos estado con todo el amor de Dios, amados de los unos a los otros, y con este grupo tan bonito que lo formamos mi hermano Uriel y mi hermano Carlos. Lo hacemos con amor y para Cristo y para el conocimiento de nuestros hermanos. Ya estaremos hablando sobre la reforma como tal, cuando empezó las 95 tesis y empezó esta reforma, que bueno, esto abarca más historia de Martín Lutero. Así es. Entonces la invitación es para que estemos aquí en Contexto, aprendiendo un poquito más de la historia y qué cosa tan interesante, todo lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. Y esperamos haberlos deleitado con esta reseña histórica. Dios los bendiga.